Sigue Mesa Central por Tele 13 Radio. Conversamos de actualidad y política a esta hora acá en Mesa Central. Este segmento es una presentación de Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales. Patricio Fernández. Muy buenos días. El bueno, Patricio Fernández, el bueno. Viste que hay muchos Patricio Fernández, ¿sí? Hemos hablado de esto. Siempre hemos hablado de esto. Exactamente, es un tema recurrente en esta radio. No es que hayan muchos, hay unas excepciones que no lo son. María José Nodón está con nosotros. Única, grande y nuestra, no hay ninguna. Es verdad, no hay muchas María José Nodón. No hay. ¿Estáis segura? Segurísimo. ¿En Chile? Ya me pusiste difícil, pero... Ya, pero en tu familia... La región metropolitana puede ser que no. Oye, ¿viste que estaba hablando de los cumpleaños de hoy? Sí, que está Daniel Palmena, Mansuy. está Daniel Mansuy de cumpleaños, que no está acá, por eso está la María José Nodón, pero está Daniel Mansuy de cumpleaños. Le Por eso, mandamos un saludo. Sí, pues en adelanto de este proyecto de ley, ¿de quién es Manucheri? ¿Es el proyecto de que el día de tu cumpleaños sea feriado? De los diputados Manucheri y Chicardini. Nosotros nos adelantamos a eso y le dimos feriado a Mansuy. Muy bien. Para que no venga porque está de cumpleaños. O sea, ya no saben con qué conquistar el afecto público. ¿Eh? ¿Nosotros o los diputados? No, los señores diputados. Los señores diputados. Los señores diputados. Porque el afecto público está bueno acá en esta Y cuando a alguien le nace un niño, le nace un hijo, feriado también, ¿no? Claro, pero eso es más excepcional, eso una vez en la vida. El cumpleaños, el problema es que es todos los años. Es verdad, es verdad. Sí, bueno, sería cosa de ablandar el corazón de los patrones, pero no sé si tanta ley. Tanta ley. Ah, pero es que ese es el problema, porque si confiamos en el corazón del patrón, sí. Acá yo no confío. No, sí confío. No, en la Adolfo Ibáñez sí hay, media tarde el día de tu cumpleaños. ¿En serio? Sí. Creo que en el canal 13 yo lo digo justamente para que cuando es ley, que claro que el corazón del patrón no tiene nada que ver, digamos. Esa es la... Independiente. Ese es justamente el chiste de la distinción. Exactamente. Pero yo creo que tenemos bien. más leyes más importantes que pasar antes Por que eso. esta. Yo haría una priorización razonable. Por eso, antes de la ley, Mansuita de cumpleaños se fue. Ya, ok. Joyita, Pato Fernández. A ver, mire, después de escuchar además la entrevista que le hiciste a Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, puede ser interesante comentar una encuesta cuyos resultados van a ser publicados hoy día, que hizo Democracia UDP conjuntamente con Ixo y con Feedback. Ah, ¿ya? ¿Se publica hoy? Se publica hoy, va a salir durante el día. Y que de alguna manera habla y da luz esta vez sobre las paradojas de los chilenos. La idea de esta encuesta en general es dar cuenta del estado de las creencias democráticas, de los valores que están cundiendo, en fin. Pero entre otras preguntas acá, se le preguntaba a los encuestados que mencionaran espontáneamente cuáles eran los líderes que más los representaban. Ya. No es lo mismo que cuál es su candidato presidencial, no es lo mismo quiénes son los líderes que ustedes lo representan. ¿Cuánto sacaste? En primer lugar aparecía Evelyn Matei, con 13%. Ya. Pero en segundo lugar, pisándole los talones, Johannes Kaiser, con un 10%, y después Bodanovich muy cerca con un 9%. Bodanovich Tomás. Bodanovich Tomás. Todos por sobre José Antonio Kast, por ejemplo, y por sobre incluso el presidente de la República y otros liderazgos. No deja de llamar la atención que yo había escuchado en muchas reflexiones, qué sé yo, cómo cómo Johannes Kaiser iba apareciendo, pero no había visto todavía datos concretos que dieran cuenta de que se le mencione espontáneamente con esta personalidad. Ahora, conjuntamente con eso, empiezan a aparecer un montón de paradojas, porque si uno se imagina que esto es algo así como un retorno a creencias, digamos, conservadoras, está llamado a confundirse, porque, por ejemplo, más de la mitad de los encuestados es partidario del aborto libre. Ya. El 80% de los encuestados es partidario de la eutanasia. A la hora de que uno hable de autoritarismo y democracia, la democracia sigue siendo valorada como el sistema más valioso por la gran mayoría, salvo cuando se trata de combatir la delincuencia. En ese caso hay una mayoría que creció esta vez respecto de la encuesta anterior, para que llega al 52% que cree que mejor un gobierno autoritario. Ahí hay cruces que son complicados y medio peligrosos y interesantes de ver a la hora de ver quiénes son
cuales aparecen como liderazgos mencionados también. La inmensa mayoría, en torno al 90% de los encuestados, percibe al Congreso, los tribunales de justicia y las municipalidades como corruptas. Eso es bien jodido también, o sea, hay una percepción pero muy disparada al respecto. Solo un 4% confía en los partidos políticos, aunque el 66% se siente poco o nada representado por alguno de ellos, y un 61% sin embargo los considera indispensable para el funcionamiento de la democracia. Un 70% de los encuestados considera que se necesitan más opciones que derecha e izquierda para representar, digamos, sus pensamientos. ¿Cuánto era el último? ¿Un 70? 70. Casi la mitad de los encuestados señala que existen circunstancias excepcionales en las que se justifica desobedecer la ley. También es un dato respecto de preguntas muy concretas. En general la gente es políticamente correcta y contesta que por supuesto siempre hay que preferir la ley, pero cuando se hace esta pregunta genérica es muy grande, es prácticamente la mitad los que dicen, no, mira, hay ocasiones en los que si me parece que si hay una ley que es injusta, qué sé yo, está bien romper con ella. Y finalmente, y esto también me pareció interesante porque a veces se quisiera tener más claro solo una de estas alternativas, la repartija entre chilenos que ven, o encuestados, que ven con optimismo el futuro y los que lo ven con pesimismo, están mitad y mitad. Justo, o sea, hay una mitad que cree que el futuro, que está más representada por los jóvenes, que ven el futuro con optimismo, y una mitad que lo ve con pesimismo. Lo otro que es muy interesante, volviendo a la idea de los liderazgos que aparecen, es cómo, cuáles son las características, los cortes que mencionan a cada uno de estos. Johannes Kaiser es más fuerte en las clases bajas, es más fuerte, duplica, es clarísimamente candidato de hombres. Tomás Bodanovich es más alto. Evelyn Matei campea gana en todas, pero campea en las clases altas y en las clases medias. Bodanovich es muy de clases medias y de jóvenes. O sea, es interesante empezar a ver también quiénes mencionan. ¿Cómo se está tejiendo eso? Está buena. Sí. María José, ¿cómo lo ves? Mira, súper interesante encuentro, y creo que además estas encuestas que están mirando como no los hitos específicos, sino que cosas transversales, dan mucha luz para interpretar los fenómenos. Eso a mí me parece eso una cosa muy interesante. Partamos por Johannes Kaiser. Creo que esta es la única encuesta o primera vez que yo oigo este fenómeno, o sea, que haya tomado, digamos, esa relevancia. Johannes Kaiser está en CADEM hace rato, que aparece mencionado espontáneamente. Pero debajo de José Antonio Kast. Debajo de José Antonio Kast. Y en Plaza Pública es la de Activa, apareció hace un par de meses con 8 puntos y volvió a bajar en la última del orden de entre 5 y 6 puntos. Pero sí, debajo de José Antonio Kast en todas. Aquí está Evelyn Matei con 13, Johannes Kaiser con 10 y Tomás Bodanovich con 9. O sea, esa proporción, lo que pasa es que los números no son comparables, porque además esto es quien te representa el liderazgo. Pero esa proporción es inusual, digamos. Exactamente. A mí me sorprendió muchísimo. Sí, o sea, a pesar de que la pregunta es distinta y como tú dices, no se puede comparar peras con manzanas, pero lo que hay ahí es un fenómeno que al menos a mí me llama muchísimo la atención. Pero me llama la atención que aparezca, no me llama la atención como intelectualmente, porque creo que el Partido Republicano pone su fuerza en el testimonio y en la coherencia, ¿verdad? Ese es lo suyo, mucho más que las propuestas, mucho más que, digamos, acciones específicas o concretas que desde, digamos, la racionalidad uno puede evaluar. Y cuando tú pones la fuerza en el testimonio y en la coherencia, siempre va a haber alguien que es más fiel, digamos, que tú. Entonces creo que aquí es como cuando se produce el mismo efecto que tú produjiste, ¿verdad? Entonces le está pasando al Partido Republicano lo mismo que le pasó a Chile Vamos con el Partido Republicano. Para Johannes Kaiser y para ese equipo, probablemente el Partido Republicano sea la derechita cobarde, ¿verdad? Entonces, creo que es un fenómeno que tiene mucho que ver con la naturaleza de estos liderazgos y con la naturaleza del Partido Republicano. Esa primera cosa. Segunda cosa, creo que Johannes Kaiser, y este es un fenómeno que uno lo puede ver como en el mundo también, representa una cosa que nosotros hemos visto en términos políticos de forma muy frecuente, que es la novedad también, ¿verdad? O sea, es el candidato nuevo,
¿verdad? Y en una ciudadanía que muchas veces no vota por convicciones derechas o izquierda, no usa esos clivajes y que tiene un cierto desencanto, ¿no es cierto? Más que un cierto, diría yo, un fuerte desencanto con la política, con la gestión, ¿no es cierto?, de la vida a partir de la democracia. Estos candidatos nuevos siempre tienen un plus porque representan la posibilidad que los otros, cuando han estado ya en el ejercicio del poder, no tienen. Y el Partido Republicano, si bien no ha estado en el gobierno, digamos, obviamente es un partido muy distinto que lo que era hace 4 años, mucho más institucionalmente consolidado, con posiciones que ya tienen que transformarse no en declaraciones, sino que en aspectos concretos, y eso obviamente lo pone en un escenario de juicio muy distinto que el que tenía hace 4 años atrás. Pero también, y juntándolo con lo otro que decía Pato, con el tema de la democracia, de cómo las personas que contestan la encuesta valoran la democracia, pero cuando creen que las normas o las leyes pueden no obedecerse, también aparece ahí, ¿verdad?, un tema central que tiene que ver con la seguridad, y es que la democracia, que está centrada en la garantía de la libertad, se vuelve obviamente una quimera en el momento en que la seguridad o la delincuencia se toman, ¿verdad?, en la discusión pública. Y entonces, claro, ¿de qué me sirve a mí la libertad si no puedo salir a la plaza? ¿De qué me sirve a mí la libertad si tengo miedo de que mis hijos lleguen al paradero? ¿De qué me sirve a mí la libertad si cuando llego a la casa en la noche tengo que mirar hacia todos los lados para que no me asalten? Entonces, parece razonable que esos elementos, como la delincuencia o el tema de la seguridad, no solamente están alterando la percepción política de la democracia, sino claramente van a ser temas centrales en la discusión de la presidencia de la República que viene hacia adelante. Pato. Mira, para usar esto ya no solo para pensarlo en la carrera presidencial, sino un poco en esta idea de qué es lo que está moviendo, digamos, las voluntades. Otra cosa interesante que pasa, que quizás Johannes Kaiser en esto lo encarna, es que, claro, la gente en tema de la delincuencia, que es el tema principal, que sigue manifestándose como el de mayor interés, aunque la novedad es que el que lo sigue es la corrupción. O sea, y volvió a subir, por supuesto, pensiones. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque en el tema de la delincuencia es el único en que la gente dice aquí es mejor el autoritarismo. Algo de eso representa Johannes Kaiser, pero al mismo tiempo, a diferencia de José Antonio Kast, y esto vale la pena hacer el link un poco lo que significa Milei en Argentina, no necesariamente es un conservador. Porque aquí yo daba los datos también de se muestra un creciente liberalismo también en la sociedad chilena, o sea, respecto al aborto, el apoyo al aborto libre, el apoyo a la eutanasia. Milei en Argentina es alguien que antes de asumir hablaba de que a él le gustaba tener relaciones sexuales con más de una persona a la vez, hablaba de sus cualidades para retener la eyaculación, hablaba de, o sea, no es un representante, digámoslo de esta manera, de algo así como la mentalidad más tradicional. No, pues es un liberal. Es un libertario. Claro, ya. Kaiser tiene, en cambio, de una vertiente religiosa. No lo sabemos, sí, tiene una vertiente evangélica. La última vez que vino acá, vino con una chapita y le pregunté qué era, y claro, lo tenía medio al revés, entonces por eso no se veía bien, y era una iglesia, era una cruz, de una denominación que acabo de olvidar, así pero que no era luterana, porque él se salió de la iglesia luterana y se bautizó por otra iglesia, pero es un hombre religioso. Pero lo que quiero decir es que José Antonio Kast es un representante todavía de una derecha que encarna una cierta mentalidad conservadora. No es un recién aparecido, viene del corazón de la UDI, sabemos de dónde es como Kaiser no está directamente relacionado con eso, aunque aparece con este mundo también nuevo, religioso, en fin. Pero lo que quiero decir con esto es que empiezan a ver como cruces que invitan a ir mirando con mucha atención, porque no se quiere, no porque se aleja, por ejemplo, de una izquierda, lo que se hace es volver atrás. O sea, aquí estamos en un tiempo de confusiones. La gran mayoría también de los encuestados, por ejemplo,
prefiere elegir como representante a esos que son capaces de llegar a acuerdo. Pero mira cómo trepa Kaiser, quieren, digamos, no está fácil de leer. Está muy difícil de leer. Razón por la cual se pueden ir produciendo, digamos, sorpresas. Uno no queda por ejemplo, volver un poco a Kaiser. Kaiser ha tenido una gran irrupción en las clases bajas. ¿Por dónde? ¿Cuáles son los conductos que hacen? Porque tú no es que lo estás viendo todo el día ni en la tele, ni en no sé qué. ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuáles son los senderos? Pero es que yo creo que, mira, yo lo vería como en distintos planos. No estoy segura de lo que voy a decir, pero creo que Johannes Kaiser debe tener, estoy segura, un efecto bien grande como en plataformas menos institucionales, o sea, redes sociales, etcétera. Entonces, igual que el Partido Republicano, tiene un canal de YouTube, por eso te digo, o sea, igual que republicanos, que dentro de las estrategias bien realizadas que tiene, es la capacidad de usar canales que hoy día son más efectivos que los canales tradicionales, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es la razón por la que Johannes Kaiser podría, me parece una hipótesis, digamos, estar permeando muy bien en esos lugares donde los otros no llegan. Pero al mismo tiempo, yo creo que Johannes Kaiser tiene no solamente un contenido, que yo creo que en estos casos bastante, o sea, es poco relevante, tiene más bien una performance, ¿verdad? Y es esa performance la que invita, la que encanta. Y esa es una performance muy disruptiva, o sea, que dice las cosas que nadie dice, que tiene un tono, ¿verdad? Y que además usa el ejercicio. Claro, es muy fácil encontrarlo valiente, por ejemplo. Muy fácil. Valiente, coherente, arrojado. Eso es lo que está cultivando. Es como lo que en mi generación hemos dicho, es como carepalo. Exactamente. Lo dice, pero carepalo. Oye, y yo creo que en eso hay otra cosa que es nítido. Cuando digo eso, quiero decir simplifica. Sí. Bueno, es que eso era exactamente facilita, eso es lo que te iba a decir. Y la otra cosa que tiene es que simplifica lo que de suyo es complejo. Entonces, cuando tú tienes una persona que está diciendo fácil lo difícil, que lo está diciendo con un tono, ¿no es cierto?, que transmite, digamos, como ciertas características de certeza, por decirlo de alguna manera, y que usa esos canales, yo creo que el fenómeno obviamente permea. El problema es que ¿qué pasa después? ¿Cachai? O sea, ¿qué pasa después? O sea, ¿qué hay ahí más allá de eso que nosotros podemos percibir? Creo que hay una última cosa por decir en eso, y no es que estemos hablando de que la mitad o más de la mitad de los encuestados espontáneamente lo menciona. Estamos hablando de que aquí hay una dispersión. O sea, todos estos atributos que está diciendo la María José conquistan a una creciente minoría. Pero son todavía, de momento, lo son. Ahora, lo mismo se decía con Milei en otro momento en Argentina. Claro, porque todavía no sabes qué es lo que pasa con ese discurso expuesto masivamente. Y además... y en otras circunstancias basales, porque Milei es un personaje para el momento argentino, ¿verdad? Entonces, Johannes Kaiser no es, o sea, yo estoy cierta que el momento chileno no es el mismo que el momento argentino de la elección de Milei. Entonces también es una cosa relevante. Pero entonces, como que a mí como que me asusta a veces, como la simplificación del entorno cuando las condiciones son muy distintas. Y entonces lo que sí llama la atención es que tú tienes aquí a Johannes Kaiser con 10, pero arriba en el Matei y abajo Tomás Bodanovich. Entonces hay como uno dice, pero a ver, ¿cuáles son los criterios? ¿Verdad? Pónganse de acuerdo. Oye, bueno, los que quieran ver los contenidos completos de la encuesta está en democracia.udp.cl y en la página web de Ixo. Y se publicaron ahora esta mañana. Van a estar durante la mañana. Ya, sí. Excelente adelanto. La joyita de la María José Nodón queda pendiente para el siguiente bloque. Estamos con María José Nodón y con Pato Fernández en la conversación de actualidad y política.